La historia de la República de Platón, por Simon Blackburn. 9. 5. La élite y el artista. Parece, pues, que si un hombre capacitado para adoptar cualquier forma y para imitar cualquier cosa llegara a nuestra ciudad con la intención de exhibir sus composiciones, nosotros le rendiríamos honores como a un ser divino, maravilloso y arrebatador. Pero le diríamos que no solo no existe nadie como él en nuestra comunidad, sino que no está permitido que ninguno viva entre nosotros. Tras lo cual lo enviaríamos de vuelta, no sin antes haber vertido mirra sobre su cabeza y haberla coronado de lana. 398a. Platón tiene un reproche muy sencillo que hacerles a muchos poetas, que consiste en acusarlos de decir mentiras acerca de los dioses. Mientras escribo, el mundo islámico está revolucionando, de forma más o menos artificial, a causa de unas viñetas que se burlan del profeta o de su legado, de modo que la idea no me resulta extraña del todo. Según los mitos griegos y según el propio Homero, los dioses pueden adoptar diferentes formas. En una banda bastante violenta, Zeus, el más importante de todos, tiene tendencia a la violación y a lo que nosotros llamaríamos pedofilia, y engaña constantemente a su esposa Hera. Los dioses conspiran e interfieren en los planes respectivos, engañan a los demás y son engañados por ellos, víctimas de pasiones humanas como la lujuria, la furia, los celos y las envidias, y en general parecen vivir de forma muy parecida a cómo viven las personas. Platón se sorprende ante esto por dos motivos. Primero, porque los poetas nos dicen que los dioses son imperfectos. Y segundo, tal vez más importante, porque nos dicen que son mudables. Platón trata por primera vez aquí un asunto que ocupará un lugar central más adelante. Si la naturaleza divina es perfecta, no puede ser alterada por ninguna agencia exterior. Del mismo modo, no puede cambiarse a sí misma si no es para peor. Platón no considera la posibilidad de que Dios cambie de un estado perfecto a otro igual de perfecto. Piensa lo perfecto como algo único, sin equivalentes. Es imposible, pues, que Dios quiera cambiar. Antes bien, siendo la naturaleza divina la más perfecta y excelente que pueda haber, permanece invariable y simplemente en la forma que le es propia. 381c. Encontramos aquí el importante principio de que todo cuanto es verdadero, de que todo cuanto es verdaderamente bueno es inmutable. Por el momento nos limitamos a mencionarlo, aunque tendrá consecuencias incalculables, incluida la profunda y oscura teoría del conocimiento de los libros centrales. Platón vuelve al tema de la expulsión de los artistas en el último libro de la República, en el que puede complementar su argumento con el material de los libros centrales. En este punto del libro, su atención está centrada todavía en la mutabilidad de la representación artística. El poeta no solo presenta unos dioses cambiantes, sino que posee la capacidad de presentar a personajes distintos con ideas distintas y la capacidad de retratarlos en representaciones dramáticas. El arte es móvil y las representaciones mudables y cambiantes. El arte es libre e incontrolable. La principal objeción que plantea Platón a todo esto es el ya tratado principio de especialización. El principio según el cual cada persona sirve para una sola cosa. En consecuencia, una persona buena expresa pensamientos buenos y no puede estar capacitada para expresar los pensamientos de una mala persona. Es probable que hoy en día esta idea les suene absurda a muchas personas. No podemos inferir nada sobre el carácter del actor a partir de su interpretación del personaje de Iago o de Hamlet, ni sobre el carácter de Shakespeare, a partir de las palabras que pone en sus bocas. Por más que mantengamos un cierto compromiso con el principio de especialización en el terreno profesional, no nos sorprende que un zapatero pueda interpretar el papel de un granjero en una representación teatral de aficionados. Lo que nos sorprendería sería más bien que no pudiera hacerlo.
Para Platón, sin embargo, no deja de haber algo siniestro en todo esto, en el mismo sentido en que podríamos decir que el teatro es mágico si diéramos a esta palabra todo su inquietante peso. Tal vez la posición platónica no se fundamenta tanto en un principio de especialización como en un principio de pureza. Una visión monolítica de la integridad de la persona que considera incompatible una integridad pura y no corrompida aún en la capacidad temporal de interpretar o expresar algo que no sea su naturaleza propia. Tampoco es una idea tan extraña para nosotros como podría parecer al principio. Después de todo, hay algo misterioso en la capacidad de meterse en la mente de otros. Tal vez haya un atisbo de verdad en el principio de pureza, suficiente al menos para que todos comprendamos el comentario del actor cómico W.C. Fields. Muéstrame a una gran actriz y habrás visto al diablo. Con todo, la idea de que el teatro es tan malo como los actores que la comunidad debería renunciar. Con todo, la idea de que el teatro es tan malo para los actores que la comunidad debería renunciar a los placeres que proporciona, debió de parecerles más que extravagante a los lectores de Platón, igual que nos lo parece a nosotros. Tal vez simpaticemos algo más con Platón si alteramos un poco la idea, y en lugar de preguntarnos si los artistas deberían ser expulsados, nos preguntamos si es necesario prohibir el arte dramático a la élite. Un peligro que Platón temía especialmente era que los guardianes de la ciudad y de las leyes ignoren su esencia y solo la finjan. 421a. En otras traducciones se lee simplemente que parezcan ser guardianes, pero no lo sean en realidad. En este caso, muchos sentiremos un escalofrío de reconocimiento. Todos podemos señalar a guardianes fingidos y compartir la idea platónica de que pueden destruir la comunidad. Cualquier cosa que incite al fingimiento en la vida pública o que engañe a fingir a aquellos que toman parte en ella supone una amenaza. En este terreno aspiramos a la pureza, pero también en este caso lo que nos preocupa no es tanto la capacidad interpretativa como la insinceridad. La primera solo es un problema en la medida en que oculte la segunda. Antes de reírnos de Platón, tal vez deberíamos reflexionar también sobre nuestra propia forma de consumir el arte. El estadounidense medio de 18 años, según se dice, ha visto unos 18,000 asesinatos por televisión. Es casi imposible encontrar una respuesta unánime en el terreno de la ciencia social, pero hay buenas razones para pensar que esta dieta no solo desestabiliza a los jóvenes, sino que los vuelve más temerosos y, por cierto, también más estúpidos. Las representaciones dramáticas nos ofrecen modelos que podemos seguir, y hasta qué punto puedan hacerlo los niños o los mayores es ya una cuestión empírica. Los estudios parecen diferir en esta cuestión, y no cabe duda de que el contagio variará en función de muchos factores, pero cuesta creer que no existe. Tal vez Platón tenga razón y nuestras mentes funcionen por imitación, en cuyo caso las acciones y la personalidad de otras personas serán también contagiosas. No estamos en ninguna posición de sabiduría o de éxito social que nos permita darle lecciones a Platón acerca de cómo debemos alimentar la mente de las personas. Si Platón estuviera hablando de la expulsión de los ejecutivos de la industria del entretenimiento en lugar de los poetas, seguramente encontraría un público mejor dispuesto. Estamos mucho más inclinados a preocuparnos por si las malas influencias pueden tener un efecto perjudicial sobre las personas, que a esperar que una dieta exclusiva de buenas influencias pueda tener uno positivo. Sin embargo, los estados totalitarios han tratado siempre de controlar el imaginario de sus súbditos por medio de la censura y de la promoción de un arte oficial que no muestre nada que no sea el trabajo virtuoso del proletariado o la feliz unidad del pueblo en la utopía oportuna. Esta clase de arte tiende a parecernos mediocre y la ambición subyacente, bastante risible,
Pero viviendo como vivimos en un mundo de fanatismo delirante e incivismo generalizado, incluso los liberales podrían preguntarse si la libertad no comienza a caer en el libertinaje y si no hemos ido demasiado lejos. En otros diálogos, sobre todo el Fedro y el Ión, Platón asocia la inspiración artística a la locura divina. Los poemas bellos no son humanos, ni siquiera obra de seres humanos, sino de los dioses. La idea resulta a primera vista halagadora para el poeta y se convirtió en uno de los lemas del romanticismo. Está en la base de la defensa de la poesía de Shelley, donde la inspiración divina sustituye a la razón como medida del ascenso del alma, recogiendo la herencia de siglos de apropiación cristiana de Platón al equiparar la inspiración, que es la meta del ascenso a la unión mística con Dios. Pero, tal como veremos con detalle más adelante, este planteamiento no vale para la República, en la que no existe ya esta ambivalencia. La locura divina de Ión, que afecta tanto al orador como al rapsoda, es explícitamente contrastada con el conocimiento, auténtico resultado del drama platónico del ascenso. De hecho, el diálogo termina con una nota irónica al mostrarnos a un Ión que se congratula de estar inspirado sin preocuparse demasiado del hecho probado por Sócrates de que no tiene ni idea de lo que está diciendo. En la República, el objetivo del ascenso del alma es, sin ambigüedad alguna, el conocimiento, no el éxtasis. Podríamos considerar incluso que Platón se pone en este caso del lado de la comunidad basada en la realidad. Es posible que dejarse arrastrar sea un estado divino en algún sentido, pero no es el estado de alguien que reconoce las cosas tal como son, o que merezca nuestra confianza o nuestro compromiso. Solo tenemos que pensar en la interminable lista de males causados a la humanidad por los oradores, los líderes carismáticos y los visionarios de todo pelaje para compartir la desconfianza de Platón. Tal vez los políticos sean todos malos, pero los políticos visionarios, rodeados de un halo de virtud sagrada, son los peores. Es posible que cambiemos también de actitud hacia la expulsión de los artistas si volvemos a la idea de que el Estado bien ordenado sirve aquí como modelo del alma bien ordenada. Tal vez una mente bien ordenada no sea capaz de tomar parte en los actos de los pecadores. En un pasaje conmovedor hacia el final de Otelo, acto 4, escena 3, Desdémona le pregunta a la más mundana Emilia si realmente puede haber mujeres capaces de engañar a sus maridos, pues su pureza es tan completa que le cuesta imaginar que pueda ser así. Si la analogía fuera entre la presencia de representaciones artísticas en el Estado y la presencia de representaciones vívidas en el espíritu, entonces Desdémona sería un ejemplo del ideal de Platón. En otras palabras, podría decir verdaderamente que la idea no me ha pasado nunca por la cabeza. Ciertamente, su pureza tiene algo de inhumano. Tal vez nos sentiríamos inclinados a reírnos ante la idea de que puede existir alguien como ella, siendo la naturaleza humana como es. Pero esto no tiene por qué importarle a Platón. Está hablando de un ideal de pureza, no de la naturaleza humana caída que vemos a nuestro alrededor. Está hablando de una especie de santidad. Es preciso, pues, educar a la élite de acuerdo con una dieta unidimensional y solo ponerla en contacto con cosas buenas. La élite debe ser inocente de todo mal, y eso incluye ser inocente de las representaciones de los mismos. Ninguna expansión de su imaginación en esta dirección aporta nada positivo. Esta idea puede sonar extraña hoy, por un motivo que va asociado a la ausencia de la empatía con la concepción platónica de las virtudes. Podríamos pensar que, por muy santa que sea la inocencia de Desdémona, una amable introducción a las realidades del mundo, como la que podrían proporcionar el drama y la ficción, sería una mejora para ella. Le permitiría entender y empatizar
con un espectro más amplio de experiencias humanas y también entender qué es lo que le ocurre a su marido a tiempo para evitar la catástrofe. Si la élite gobernante de Platón estuviera educada de modo que literalmente no pudiera concebir la cobardía, la deslealtad, la codicia, los celos y todo el abanico de disposiciones humanas, es difícil imaginar de qué modo podrían ser buenos gobernantes. Todo esto revela una división fundamental entre la estética clásica y la cosmovisión romántica. El clasicismo insiste en una completa separación entre el bien y el mal, la belleza y la fealdad, la luz y la oscuridad, la razón y la pasión. La persona buena está del lado de lo primero y tiene tan poco contacto como puede con lo segundo. En cambio, y dentro del espíritu wagneriano, el héroe romántico lo experimenta todo. Está familiarizado con el crimen, la pasión y la oscuridad. El cristianismo es ambivalente en esta cuestión. Por un lado, mantiene un ideal de pureza, pero a través del mito de la caída insiste en la doble naturaleza del hombre, y el romanticismo lo sigue en este punto. La razón moral por la que Dios viene al mundo, según el cristianismo, es para compartir la debilidad humana. Justo la razón por la que la encarnación platónica del ideal, ya sea en términos políticos o morales, debe mantenerse al margen de él. Es muy difícil para nosotros entender en qué sentido pueden ser humanos los guardianes si se mantienen al margen del mundo, y no digamos ya modelos ideales de humanidad. La preocupación de la República por la educación de la élite se traduce en una serie de discusiones más bien tediosas acerca de qué clase de música debería estarles permitida y qué clase de dieta. No deberían concentrarse exclusivamente en deportes físicos o se volverían brutales. La élite debería evitar la hipocondría y confinar sus audiciones a algo más parecido a las bandas militares. Los detalles tienen escaso interés, pero en todos los casos aparece el mismo principio de pureza. Es mejor no estar contaminado por lo malo. La proporción, el orden y la justicia deben permear toda su experiencia. 424e. Esto no significa, sin embargo, que el Estado deba legislar todos los detalles de su comportamiento. El orden fluye naturalmente de una educación adecuada, pura y no contaminada. Uno de los aspectos más atractivos de la República es que Platón insiste en la supremacía de la educación sobre la ley. Si una sociedad se ve obligada a promulgar leyes contra el comportamiento antisocial de amplios sectores de la juventud, que es la actual estrategia del gobierno británico para mejorar su conducta, es que ya ha perdido la batalla. Perfecto.